Cuando son las 5:02, estamos en directo. Comienza aquí en la 8 Palencia este tiempo de debate, de análisis, de tertulia. Es una costumbre que hemos adquirido en esta casa desde hace ya muchísimo tiempo y ya ven que la mantenemos. Pues comenzar el fin de semana analizando la actualidad. Para hacerlo contamos con un importante listado de contertulios, de gente de todos los ámbitos de Palencia, y les voy a presentar a los dos. No es una terna, tan solo dos en esta ocasión. Aquello de la distancia de seguridad nos impide que seamos uno más en esta mesa. Pero bueno, van a estar muy bien acompañados por Javier Gómez Caloca. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Yo tengo el chip de la noche todavía. Buenas tardes. De momento, buenas tardes. Buenas tardes, y que sean buenas noches también. Bienvenido. Bien. Y Carmen Cuesta, bienvenida también. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, Carmen Cuesta, que aunque la hayan fichado en el programa de las 7 de esta noche, de análisis, de cuestión de prioridades con José Luis Martín, eso no quiere decir que se vaya a librar de nosotros tan fácilmente. Bueno, faltaría más. Vamos, yo aquí con vosotros encantada. Ha ascendido. Has ascendido Bueno, de nivel. digamos que estoy ahora en otros ámbitos. Yo, por supuesto, eso dicen, estoy en otros ámbitos. En otros ámbitos. Pero Palencia, por supuesto, Claro y esta que sí. casa, pues imagínate. Bueno, bienvenidos a los dos, Carmen y Javier, bienvenidos. Sí. Bueno, vamos a comenzar a analizar la actualidad y, si les parece, vamos a comenzar haciendo un análisis y pidiendo la opinión a nuestros contertulios de una encuesta que se publicaba este fin de semana en la comunidad. Bueno, los castellano y leoneses, y vamos con los titulares de esa encuesta, respaldan la gestión de la Junta durante la crisis sanitaria. Es uno de esos titulares de esa encuesta que ha realizado Sigma 2 para la agencia ICAL. Según ese sondeo, la mayoría aprueba el trabajo realizado por el Ejecutivo, frente al 19% que tacha de mala o muy mala su gestión. Además, el desmarque de la Junta para apoyar las restricciones del Ministerio de Sanidad ha contado, o eso parece, con el gran respaldo de la ciudadanía. Están viendo los porcentajes en sus pantallas. En cuanto al Gobierno central, pues bueno, más de la mitad de los encuestados no están satisfechos con cómo se ha manejado la situación. Y hablamos, lógicamente, de la pandemia, de la COVID-19. Bueno, pues vamos a preguntarles a Javier y a Carmen si están de acuerdo con la encuesta y sobre todo, ¿a qué creen que responden los resultados de la gente, las encuestas? La gente responde lo que le preguntan, siempre. Entonces, depende cómo se hagan las preguntas, pues también dirigen la respuesta, ¿no? Yo no soy de Sigma 2, en el sentido de que me parece una empresa no de las más serias, ¿no? Y creo que esta encuesta tiene un pecado original, que le voy a explicar. Quien fue 19 años director de investigación y análisis de Sigma 2 es desde hace poco más de un año viceconsejero de Relaciones Institucionales de la Junta. Eso no quiere decir nada, pero bueno, que se sepa. También ¿no? Tezar nos hace el CIS y se Sí. publica de vez en sus cuando. críticas y bien hechas que después vamos lleva a hablar también, del CIS también, después vamos a hablar. Correcto, es decir, que hay que cuidar un poquitín esto, ¿no? Bueno, las preguntas son bien claras, pero desde mi punto de vista son un poco dirigidas. Me explico. Por ejemplo, cuando se pregunta cómo valora el apoyo del Gobierno de Castilla y León a las medidas que toma el Gobierno de Estado, al contrario de lo que han hecho otras comunidades autónomas, cuando partimos de una situación que todo el país está de acuerdo que hay que buscar en este tema el consenso, y cuando alrededor tienes una comunidad como la de Madrid, que en su momento estuvo casi en rebeldía, pues la respuesta tiene muchas posibilidades de que sea la que ha sido, que yo no digo que la Junta no lo ha hecho bien en ese sentido. Creo que el perfil del presidente de la Junta que está manteniendo es un perfil serio, es un perfil que en muchos aspectos ha puesto por encima de los criterios de su partido sus criterios o los criterios del Gobierno, como en este caso, pero que a veces las preguntas nos traen las respuestas, ¿no? Da la sensación que con las respuestas, quiero decir, que cuestiona un poco el resultado de la encuesta porque le hubiera gustado que el resultado fuera otro. No, en absoluto, pero me hubiera gustado que incluyera otras preguntas, si me explico. La gestión de la crisis del coronavirus no solo es la gestión de la crisis sanitaria, sino que hay una gestión en la que estamos ya en una crisis que ya estamos adentrados, que es una crisis social, que es una crisis económica y que es una crisis laboral, ¿no? No se hace ninguna pregunta sobre eso, sobre la gestión del Gobierno del Estado, que seguramente es mejorable, y sobre la gestión de la Junta de Castilla y León, que es mucho mejorable. Pongo un ejemplo. Se podría haber hecho una pregunta, ¿cómo cree
que está gestionando la Junta de Castilla y León las ayudas a los afectados por los ERTEs, después de que se aprobaron en el mes de abril y que todavía nadie ha cobrado? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Bien, mal, regular, requete mal o más que requete mal? Quiero decir que está muy enfocada al tema sanitario, ¿eh? Y yo creo que esta crisis es mucho más completa que el tema sanitario. Y según vayamos acometiendo y solucionando la cuestión sanitaria, que es la más dolorosa en estos momentos, con el número de enfermos, fallecimientos, etcétera, hay que fijarse en la otra parte de la crisis, ¿eh? Termino. Yo creo que la Junta no lo ha hecho mal y creo que comparado con otras comunidades autónomas lo ha hecho bastante bien. Desde mi punto de vista, sí que a estas alturas tenía que haber una consejera que no tenía que seguir en el Gobierno, que es la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que tiene responsabilidad sobre la gerencia de servicios sociales, no por exactamente o solo por lo que ha sucedido en las residencias, sino por la manera de gestionar. Y yo creo que lo último ya, utilizar de manera, iba a decir, de manera asquerosa, como hizo en las Cortes, atacar al alcalde de un pueblo como el de Salinas, cuando sabe perfectamente que no tiene ninguna competencia y la única desgracia que ha tenido ese hombre es que se le está muriendo gente de su pueblo, me parece motivo suficiente para que hubiera dejado de ser ya consejera de Familia. Sanidad se está gestionando con los mimbres que había, que alguna vez lo hemos hablado aquí, mimbres muy menguados desde el año 2012, es decir, la atención primaria con muchos consultorios que ya se estaban cerrando, falta de médicos, los hospitales con pocos profesionales, y ha salido adelante, pues yo creo que gracias al esfuerzo de los profesionales, y creo que la consejera, que es médica, pues le está valiendo su profesión para transmitir bien lo que hace con lo que tiene. Javier, ¿en qué quesito se sitúa? ¿En el bien, en el regular o en el muy mal? ¿En qué pregunta? En la de la gestión de la crisis por parte de la Junta, yo creo que todas las comunidades y todos los gobiernos han hecho lo que han podido en una situación sobrevenida. Entonces, yo pondría bien, de la misma manera que pongo bien al gobierno. Solo pondría mal a la Comunidad de Madrid, porque está jugando con todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y jugando con el resto, pero el resto bien porque está haciendo lo que ha podido, con los mimbres con los que hemos llegado a esta crisis, que ahí sí que tendrían responsabilidad. ¿Por qué todas las comunidades autónomas, todas, han dejado la sanidad en la situación en la que está? Carmen Cuesta. Bueno, yo creo que esta encuesta no deja bien parados ni al Gobierno central ni al Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. Así de claro, los ciudadanos yo creo que vemos que las cosas no se han hecho bien, no se están haciendo bien, son muy mejorables, como decía Javier. Y bueno, yo he intentado rascar en el porqué del descontento de la gente con respecto al Gobierno central y con respecto a la gestión de la Comunidad de Castilla y León. Que yo estoy de acuerdo con Javier en que la Comunidad de Castilla y León, para los casos que hemos visto que otras comunidades no lo han gestionado mal hasta ahora, hasta el último momento, que ahora voy a decir por qué creo que al final se han ido precipitando los acontecimientos y se han ido solapando unas medidas con otras, que yo creo que hasta que se estaba incluso barajando el confinamiento domiciliario ya en Castilla y León, y yo creo que alguien con buen acierto le ha dicho a Francisco Igea, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, para un poco, frena un poco y vamos a ver las medidas, los resultados de las medidas que ya se han anunciado, porque yo ya me veía confinada otra vez en el domicilio. ¿Por qué dice el 54% de los encuestados que el Gobierno central lo ha hecho mal o muy mal? Bueno, pues hay muchísimas razones, lamentablemente, para respaldar ese 54%. Desde medidas que no se han tomado o se han tomado tarde, como los PCR en los aeropuertos, por ejemplo, que ahora es una medida que se está tomando, desentendimiento del Gobierno durante el verano, donde apenas a partir del verano, en el mes de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos dijo que ya saltábamos a la nueva normalidad, o que ya salíamos a la nueva normalidad, desentendiéndose desde el mes de junio prácticamente. Lo de cuando justificaba el mando único porque el virus no entendía de fronteras, y resulta que ahora ha dejado el papelón a las comunidades autónomas y ahora asistimos a 17
17 medidas, muchísimas más, o sea, en cada comunidad, en cada una de las 17 comunidades, bueno, pues van por su lado. ¿Dónde está ese mando único? Que yo creo que es más que necesario. Lo de las mascarillas, bueno, que el IVA de las mascarillas no se podía bajar. Vemos un gobierno central que incluso nos ha mentido en bastantes ocasiones, el comité de expertos que no existía, lo de las mascarillas que no se podía bajar, las mascarillas que tampoco eran muy efectivas según al principio de esta pandemia, falta de ayudas directas a los sectores económicos más castigados, como ha hecho Merkel o Macron en Alemania y en Francia. Eso por parte del Gobierno central, fijaros si hay críticas que hacer. Y al Gobierno de Castilla y León, yo he visto precipitación. En el puente de noviembre, unos días antes, estaba Palencia confinada perimetralmente, no podíamos ir ni al cementerio de la localidad de al lado. Y de repente, unos días más tarde, se establece un toque de queda y un confinamiento perimetral de Castilla y León. De forma que yo, que no podía ir al cementerio de al lado en el Puente de los Santos, ya me podía ir a Salamanca a una casa rural de vacaciones para pasar el puente. O sea, son medidas que la gente, los ciudadanos de a pie, no entendimos muy bien. Y a los 2 días, la Junta de Castilla y León, bueno, pues implanta una serie de medidas muy restrictivas para la hostelería, para los gimnasios y para las superficies comerciales, sin, yo creo, tener respaldo de datos. Y ya te digo que lo siguiente iba a ser el confinamiento domiciliario, hasta que alguien en la Junta de Castilla y León dijo: pone el freno Madaleno a Francisco Igea, porque ya estaba cogiendo carrerilla. Si les parece, hablaba antes Javier de cómo se planteaban las preguntas, que a lo mejor podían ser más difusas. Vamos con preguntas más concretas que se han hecho en esta encuesta, porque también se ha preguntado a los encuestados que valoren a los líderes políticos de Castilla y León, y les vamos a mostrar a continuación cuáles han sido los resultados, las puntuaciones que obtienen los líderes más importantes de la comunidad. Bueno, pues están viendo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que es el único que aprueba, con un 5,1, un aprobado raspado. En segunda posición, el vicepresidente de la Junta, en este caso, Cargo de Ciudadanos, con un 4,6, y el menos valorado en este caso, el líder del principal grupo de la oposición, del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, con un 4,3. Es un reflejo... Aquí es una pregunta más concreta, ¿no, Javier? Sí, más que sí. Hay una previa. Hay una que dice la encuesta, que es el grado de conocimiento, es decir, cuántos castellano-leoneses conocen a cada uno, ¿no? Que ahí es donde está lo curioso. Juan Vicente Herrera, en 19 años gobernando esta comunidad autónoma, nunca pasó del 75% de grado de conocimiento, y Alfonso, le tuteo porque le conozco, en un año y un poco más, 2 años, se ha puesto en el 85,6, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que es lo mismo. ¿Cómo se hace la pregunta? Si yo salgo ahí a la calle y a los que pasen les digo, ¿conoce usted a Álvaro Lantada? Seguro que dicen que no, muchos. Casi seguro todos me dirán que no. Si les digo, ¿conoce usted a Álvaro Lantada, director de informativos de Televisión Palencia y que presenta las noticias? Ya un porcentaje me dirá que sí. Lo que quiero decir es que si tú preguntas, ¿conoces a Alfonso Fernández Mañueco? Ni de coña sale el 85,6. Si tú preguntas, ¿conoces a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León? ¿Cree que la ciudadanía valora más la gestión o no, la vinculación a partido? Lo que está demostrando es el grado de conocimiento de la institución a la que representa. Y lo voy a poner con dos ejemplos muy claros. Pedro José Pascual, procurador por Ávila. Grado de conocimiento en Castilla y León el 41,7. Es imposible. Si Ávila representa el 10% de la población de Castilla y León, salvo que preguntes, ¿conoce usted a Pedro José Pascual, procurador en las Cortes de Castilla y León por Ávila? Jesús María García Conde, le conoce el 59,2, procurador de Vox por Valladolid. Lo que quiero decir es que se ha preguntado por la persona y a quién representa. Javier y Carmen, ¿y no creen que tiene algo que ver también con el hecho de que tanto el presidente como el vicepresidente hayan sido beligerantes y hayan sido en muchos casos... No se está preguntando, yo no entro en la valoración, que la valoración puede ser esa. El grado de conocimiento es imposible. Pero en la valoración del político, a la hora de dar una puntuación, ¿no creen que el hecho de que se hayan plantado incluso a sus propias siglas en algunos casos? Álvaro, la valoración, yo creo que el presidente lo hace bien, lo ha hecho bien, no solo en la pandemia, desde que es presidente se expone lo justo.
expone lo justo, porque antes de la pandemia ha habido otras cuestiones de rifirrafes dentro del gobierno, de políticas y mal, y él siempre se expone lo justo, y aquí se ha expuesto lo justo, y cuando se ha expuesto bien. Y luego le ha venido muy bien la comparación limítrofe que tiene con la Comunidad de Madrid. No, y también yo creo que les ha ayudado a los representantes del gobierno regional, tanto a Mañueco como a Igea, que lo que han trasladado a los ciudadanos es seriedad, rigurosidad a la hora de los datos, el decir, no, mira, no, Verónica Casado es médica, Igea también, ellos hablan con criterios científicos. Eso también ha ayudado mucho, porque estés o no de acuerdo con las medidas que haya adoptado la Junta de Castilla y León y además que han consensuado con la oposición, muy importante, y que la oposición también las ha apoyado, eso traslada a los ciudadanos la sensación de que por lo menos se intentan hacer las cosas bien. ¿Las ha apoyado hasta ahora, Carmen? Porque ya sabe que el Partido Socialista de Castilla y León ha anunciado ruptura de relaciones. Por el plan de choque que no están... Sí, estamos de acuerdo. Una precisión solo a lo que decía antes Carmen, vamos a ver. En esta provincia, desde el 14 de marzo, el gobierno del Estado, aquí ha habido más de 1000 expedientes de regulación temporal de empleo y ha habido casi 10.000 trabajadores dentro de los expedientes de regulación temporal de empleo, y todo eso lo ha cubierto en tiempo y forma el Gobierno del Estado. ¿Bien? Ahora que hablamos de los autónomos, y luego hablaremos, los únicos euros que han llegado a los autónomos de esta provincia han sido del Gobierno del Estado. Y los únicos euros que han llegado a los parados que han estado en ERTE han sido del Gobierno del Estado. Es decir, porque la Junta aprobó medidas en el mes de abril, al principio, y no se han puesto en funcionamiento. Es decir, que yo creo que el Gobierno del Estado tiene otro problema y muy gordo, que es que no tiene en esta provincia y en otras muchas, supongo, quien venda su producto. Es decir, no hay nadie que venda la gestión del Gobierno del Estado. Y me explico. Pero en cuestión de ayudas, aparte de las del ERTE, poco más, Javier. No, el ERTE, los autónomos, los temas de cotizaciones a la Seguridad Social, no. Vamos a ver, que nos hemos gastado este país miles de millones en cubrir hasta ahora. El problema es que ahora ya estamos rozando los huesos económicos de los presupuestos. Quiero decir, un gobierno de coalición en la que uno de los partidos de la coalición, si alguien se molesta, lo siento, Podemos en Palencia no existe. La otra parte de ese partido de la coalición, que es Unidas o Izquierda Unida, en Palencia, después de cambios que ha habido, parece que vuelve el Partido Comunista y está deseoso de salir del gobierno. Y el Partido Socialista de Palencia está ocupado en hacer oposición de Juegos Reunidos Hyper en el Ayuntamiento de Palencia. Quiero decir, cuando nos daban la caja de Juegos Reunidos Hyper, venían 50 juegos y nos poníamos a tontear con todos, al final no aprendíamos a jugar ninguno. Por lo tanto, aquí no hay quien defienda la gestión del gobierno de Pedro Sánchez o del gobierno de España, no hay quien la defienda en Palencia. Y se han tomado medidas que afectan a miles, a decenas de miles de palentinos. Tenemos una diputada socialista por Palencia. Tenemos una diputada, tenemos una senadora, tenemos representaciones importantes en el gobierno y en el partido. Sí. Pero no lo está enfocando bien. Es decir, lo voy a decir claro, esta semana el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social aprueba una medida que nadie se ha dado cuenta, que es para que los afectados por la hostelería, que no pueden repartir en las casas, se puedan acoger a la ayuda de cese de actividad. Yo no lo he visto en ningún sitio. Sin embargo, nos encontramos con que la diputada por Palencia, por ejemplo, da mucha importancia a que se va a hacer un sello del Canal de Castilla. Vamos a ver, que no estamos para sellos. ¿Qué es que no estamos para sellos? Es decir, el gobierno lo habrá hecho bien o mal, pero no tiene quien explique su gestión, y eso va a ser fundamental cuando la gestión deje de ser sanitaria, claro, a ser una gestión económica. ¿No será, Javier, que tampoco pueden sacar mucho pecho los representantes socialistas de la gestión que está haciendo el Gobierno central? Porque, ¿pero cómo no? Porque aparte de los ERTE, ya te digo que poco más, y bueno, y en el momento de los primeros meses de confinamiento, que se aplazaron o se suspendieron algunas de las cuotas a la seguridad social de los autónomos. Están aplazadas hasta el 30 de octubre, parte. Pero ¿cómo no? Es decir, si no se hubiera aprobado los ERTES, en esta provincia, a finales de marzo, se hubieran ido al paro 7.000 personas más. Estamos de acuerdo con que los ERTE ha sido una medida y otras cosas necesaria. Pero claro, hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Yo creo que hasta el PP se ha dado cuenta de que no es necesario que critique mucho, porque si el otro no defiende, buena gana de criticar.
Interpretenme estos otros datos y seguimos con la encuesta, el último de los cartones que les tenemos preparados, porque también ha habido valoración para los líderes nacionales y bueno, pues están viendo en pantalla los resultados. En este caso, la más valorada, la líder del Partido Ciudadanos, y hablamos de líderes nacionales con un 4,2, seguido lo están viendo de Pablo Casado por el Partido Popular, Pedro Sánchez por el Partido Socialista 3,8, los menos valorados lo están viendo Santiago Abascal, Vox 3,4 y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que no llega ni siquiera al 3, un 2,6. Bueno, pues que es desolador, ¿no? No nos gustan ningún político, o sea, no nos gustan nuestros políticos, está claro. Hombre, hay un problema de los primeros meses de esta encuesta que está hecha a primeros de octubre, sí. o sea, antes de... Yo creo que bueno, recoge el descontento, ese espectáculo que hemos asistido en el Congreso de los Diputados, en cada sesión, el intentar sacar rédito electoral de una pandemia por parte de todos o de casi todos, o, no sé, yo creo que... Bueno, eso es normal, en la valoración de líderes en las encuestas, que pasar de 5 es un triunfo para cualquiera. Y tiene que ser en momentos puntuales de su mandato, es decir, al principio, o momentos puntuales, ¿no? En todo caso, aquí lo que es seguro que no le han preguntado a Albert Rivera, ¿no? Porque sale Arrimadas la más valorada. Seguimos hablando de encuestas que hay. Muchas veces no hay peor madera que la de la propia cuña, ¿eh? Que es un refrán aquí que se puede aplicar en los partidos políticos. Porque la gente no asume que cuando dejas una cosa hay que dejar hasta de molestar. Efectivamente, importante. Se lo decíamos antes que se los íbamos a ofrecer también. Vamos con el último barómetro del CIS, que también queremos mostrarles los titulares. Bueno, por lo llamativo de alguno de ellos, ¿no? O por lo curioso. Bueno, siempre los resultados del CIS son curiosos. Vamos a verlo, dedicado, pues bueno, en este caso, y únicamente a la gestión del coronavirus también. Ofrece las grandes preocupaciones de los españoles con respecto a la pandemia. Por ejemplo, más de la mitad de los encuestados ha pensado en algún momento en que podría morir por coronavirus. Fíjense. Y en cuanto al futuro, la mayoría es poco o nada optimista con la situación que tiene actualmente el país. Hay más conclusiones, como por ejemplo que la pandemia pasa factura al gobierno, la imagen del Ejecutivo Central ha empeorado para 6 de cada 10 españoles desde marzo hasta la actualidad. Estos 8 meses de pandemia han hecho que cambie nuestra percepción sobre las instituciones públicas según el CIS. El último barómetro indica que más de la mitad de los encuestados ha mejorado su opinión sobre las ONG, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el personal docente y el Ejército. Todo lo contrario ocurre con el Gobierno central. Su imagen ha empeorado para casi el 60%. También se ha deteriorado la opinión de más del 47% sobre los medios de comunicación y los gobiernos autonómicos. El sondeo recoge que el 85,7% cree que la pandemia aún va a durar mucho más tiempo. 2/3 partes de los encuestados creen que ya no podrá realizar proyectos o viajes que le gustaría. Y más de la mitad, el 58,4%, afirma que ha llegado a pensar que podría morir por la COVID. Ese estado de ánimo ha llevado al 7,3% a pedir ayuda profesional. Hay muchos titulares curiosos, muchos titulares curiosos de esta encuesta. Bueno, yo creo que el primero de ellos es que el problema importa tanto y genera tantas pasiones porque incluso a muchos les atemoriza, ¿no? Les atemoriza realmente, no es una cuestión de preocupación, es una cuestión de miedo, ¿no? El miedo se ha incrementado. Yo es que, o sea, yo lo veo por mí misma, o sea, cuando esto comenzó, pues yo veía bastante improbable el que yo me pudiera contagiar, guardando las medidas de seguridad, bueno, con el confinamiento. Y ahora mismo yo veo que lo difícil es no contagiarse. O sea, está la cantidad de contagios que hay y que sí, yo la verdad es que y además lo veo en mis compañeros de trabajo, en la gente que conozco, cómo se están cada vez restringen más sus salidas, apenas hacen vida social, de casa al trabajo, del trabajo a casa, y es que lo vemos, por ejemplo, en el movimiento de los comercios, apenas hay, porque la gente ahora mismo no quiere pensar ni en comprar, ni en gastar, ni en hacer nada que no sé, yo creo que todo esto nos está atemorizando cada vez más. Sí, miedo, soledad, angustia, ¿no? Y eso también tiene que hacernos reflexionar, y a las administraciones, que hay que hacer lo posible porque, sobre todo la gente que más puede sentir soledad, angustia y miedo, que es la gente mayor,
que no podemos tenerles aislados. Yo creo que no solo los que están en las residencias, Bueno, que de hecho, el tribunal no... sí, afortunadamente pues se ha abierto un poco eso, sino a los que están en sus casas, que no salen. También. Es decir, entre todos tendríamos que hacer actividades, que hacer algo, aunque fuera de distintas maneras, ¿no? porque hay mucho miedo y mucha soledad. Es curiosa la encuesta, por ejemplo, en la valoración de las administraciones se empeora la situación más el gobierno, luego las comunidades autónomas, que tampoco salen muy bien, el 47% dice que ha empeorado, luego ya baja a la local, es decir, ahí ha empeorado para solo el 35%, o sea, se valora mejor, y luego ya Europa, ¿no? Es una situación, cuanto más cerca parece que se valora un poquitín más lo que se hace. Y luego hay que reflexionar sobre el asunto de los medios de comunicación. Los medios de comunicación... Nos ha dado un palo importante, claro, también a los medios de comunicación. Es la segunda institución, por así decirlo, que la gente entiende que ha empeorado más su labor durante la pandemia, después del gobierno del Estado. Es decir, ¿por qué puede ser eso? Bueno, pues no sé, yo creo que es también, yo veía ayer un poco por tramos de edad, creo que la valoración, gente que dice que más ha empeorado el trabajo de los medios es la gente más joven, quizás porque son los que se informan a través de otros canales, ¿no? Pero en todo caso sí es un tema para reflexionar. También los medios son los que dan las malas noticias. Y entonces a veces dice, te cansas ya, ¿no? De decir, otra vez vamos a cambiar de canal y tal. Y luego hay una pregunta que no se ha indicado aquí, que para mí sí, puede ser chocante, pero no lo es. Cuando se pregunta por si ha mejorado o ha empeorado la opinión sobre el sistema de salud, médicos, enfermeros, auxiliares, servicios de limpieza, etcétera, etcétera. Y lejos de lo que podemos pensar, se ha incrementado, ¿no? Ha empeorado. Para el 34% de los ciudadanos ha empeorado lo que opinaban al inicio de la pandemia del sistema de salud. Es decir, sí, con lo que se está trabajando. Creo que estamos haciendo pagar a las personas, a los profesionales, lo que es un error de inicio de un sistema de salud que se le dejó en los huesos, y con eso un error posiblemente de planificación de los dirigentes del sistema de salud. Y yo lo he visto claramente cuando vas a los municipios, es decir, ¿dónde dicen que ha empeorado más el sistema de salud? En los de menos de 2.000 habitantes. El 45% dice que ha empeorado. Entonces entramos ahí, que la consulta es telefónica, que los consultorios se han cerrado. Pero no por los profesionales. No, por supuesto. ¿Cómo está es que vamos a ver, es inadmisible que la Junta de Castilla y León, en cuanto a atención primaria, haya mantenido y esté manteniendo muchos consultorios locales cerrados. Pero es que es algo inadmisible. Si la atención especializada en los hospitales se abrió, si todos los trabajadores tenemos que salir de nuestra casa a trabajar, ¿qué pasa con los médicos de atención primaria? No son más ni menos que nadie. Y mirad la de casos que están saliendo y que saldrán de gente que no ha estado bien diagnosticada, que no se la ha mirado, que a pesar de que está llamando, a mí me vienen todos los días muchas personas diciendo, es que no hago más que llamar al centro de salud, no me lo coge nadie, no... ¿Qué pasa? Que eso recae encima en los profesionales que ellos se están viendo, bueno, pues con los medios que tienen. Pero no me ha parecido una buena solución ahí la que ha dado la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, a la hora de proteger a los de atención primaria. No quiero pensar que como ella era médica de atención primaria, ha dicho, bueno, a los míos no quiero pensar eso, pero la verdad es que da que pensar. Claro, además, donde más se valora que ha mejorado la sanidad es en las ciudades de más de 1 millón de habitantes, es decir, donde están los grandes centros hospitalarios, que se está volcando todo en los centros hospitalarios, y ya lo hemos hablado muchas veces, es decir, esto había que atajarlo en la atención primaria, claro, en la atención primaria. Y darles lo que pasa es que el deterioro al que se ha llevado a los profesionales supone que luego la gente responda a esto, porque a los profesionales en estos momentos les tenemos cogiendo el teléfono. Es decir, claro, no me atienden en persona, es que tienen que atender por teléfono, es que tienen que hacer de rastreadores en muchos casos. Y la deficiencia de rastreadores que se dijo... la mayoría son médicos y enfermeros que ya estaban, que se tienen que dedicar a eso. Una falta de rastreadores. Pero bueno, que seamos conscientes de que esta respuesta va dirigida a los que dirigen la sanidad, no a los que se ponen la bata, limpian el hospital, abren las puertas, etcétera. Se había reclamado desde la calle y también
lo había pedido la oposición. El Gobierno bajará finalmente del 21 al 4% del IVA de las mascarillas. Dice que lo hace tras haber recibido por escrito de la Unión Europea esa autorización que lo permite para saltarse una norma comunitaria general, aunque era una decisión que ya habían tomado hace muchos meses varios socios comunitarios. Escuchamos las declaraciones de la ministra en el Congreso. Que vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la directiva comunitaria. Lo peor de todo es que si tiramos de hemeroteca, ¿no? pues vemos que en su día dijo claramente la ministra que era imposible y que no se podía, ¿no? Cuando en otros países europeos pues ese IVA ya se había reducido. Es otra información falaz. En cuanto a la comisión esa que quieren hacer de información veraz y demás, bueno, pues primero que se lo vayan aplicando los miembros del Gobierno. Después les voy a preguntar su opinión, si les parece, sobre esa comisión. Bien, perfecto, porque yo ya la tengo bastante clara, mi opinión sobre esa comisión, pero me hace gracia porque es que lo de la desinformación del Gobierno central en medidas, que es a lo que me refería antes, pues es plausible, ¿no? Lo de la ha traicionado el subconsciente cuando la ministra ha ido a decir lo de es un paso en vez de adelante, atrás. Efectivamente, para ellos es un paso atrás porque se va a recaudar bastante menos, y es una medida de las primeras, me acuerdo, que se dijo por parte de los ciudadanos, de los sindicatos: oye, hay que abaratar las mascarillas porque en familias que tengan que, a ver, si hay que usar una o dos al día, pues es que al final es un gasto. En otros países de Europa se estaba haciendo sin ningún problema y aquí se nos estaba diciendo que era imposible. ¿Cómo es posible? Por el arte de birle-birloque, ahora sí. En fin. Es un ejemplo de los vericuetos que se mete muchas veces el Gobierno de la nación sin ningún sentido. Es decir, es que desde el primer día tenían que haber puesto el IVA al 4%, no esperar a hacer... Hemos preguntado a Europa, si es que no hay nada que preguntar, que es que estamos en una situación excepcional. Pero ¿por qué creen que el Gobierno negaba la mayor? Dicen desde algunos colectivos que era un mero afán recaudatorio. Sí. ¿Ustedes creen que ese es no sé cuánto único por el hecho de negarse a la mayor y decir que era imposible? Mero afán recaudatorio. Vieron es una posibilidad. Si fuera eso me parece un error. No sé lo que supone, no sé lo que habrá supuesto en dinero, pero se puede tener afán recaudatorio en otras cosas, claro, pero no en las cuestiones básico de salud, como en este momento. Es lo mismo, no es lo mismo, pero es parecido. Es decir, ¿cuántos años se lleva hablando de por qué los productos de higiene femenina tienen que soportar un IVA del 21%? Y no se baja. Y no le bajan, con el mismo argumento de que si Europa, que no Europa. Hay veces que hay que tomar decisiones, como se toman en otros campos sin tener en cuenta lo que nos diga después Europa. Es que aquí nos agarramos a Europa cuando nos interesa, que esa es otra. Es que lo dice Europa, sí. Ahora no hacemos caso a Europa, en esto nos lo saltamos. ¿No? Llevamos décadas echando de las cosas malas la culpa a Europa. Por eso seguramente es una de las causas de que los ciudadanos en este país pues valoren a Europa menos que se valoran en otros países. Pues se debería valorar mucho más, porque Europa nos ha salvado, y ahora tenemos nos lleva salvando muchos años. Sí, ahora tenemos un ejemplo de lo que sirve Europa, claro, que es cuando haya que repartir la vacuna. ¿Alguien se está planteando lo que hubiera sido este mundo o esta Europa si hubiéramos tenido que pelear por la vacuna como peleamos por las mascarillas o los respiradores en el mes de marzo? El tema de la vacuna. Ahora abordaremos también. Por lo tanto, no utilicemos el nombre de Europa en vano. Claro. Yo soy una europeísta, defensora a ultranza, pero yo igual te gano, yo igual te gano. No, lo tenemos claro, pero es verdad que con estas cosas como que se infravalora a Europa cuando no, a España. Pues España será de los países más favorecidos, pero de largo y desde la década de los 80, con el tema de los fondos y lo que hemos recibido y lo que hemos podido progresar gracias a Europa. Sacaban nuestros contertulios a colación el tema de este comité de la desinformación. Lo hacía en concreto Carmen Cuesta al hilo de
de una rectificación que hacía el gobierno, que si tiramos de hemeroteca a lo mejor tampoco es la única, ¿no? Ahora, hoy que se habla tanto del pacto de los presupuestos con Bildu, ¿en cuántas ocasiones hemos escuchado a miembros del gobierno actual diciendo que en ningún caso y bajo ningún contexto pactarían con Bildu? Comité de la Verdad, Carmen Cuesta, que es periodista, dicen que va a ser una herramienta de control, sobre todo para controlar las fake news que vienen desde fuera, dicen. No, a mí me parece, a ver, el fondo está claro, yo creo que todos estamos de acuerdo que las fake news hacen mucho daño, pero mucho daño. Desinforman, además, ayer mismo creo que hemos tenido una fake news con la ministra de Asuntos Exteriores, que alguien le había empezó a difundir que si en vez de dar la enhorabuena por a Joe Biden, al nuevo presidente de Estados Unidos, vamos, al que será el próximo presidente de Estados Unidos, se había equivocado la ministra y había dicho Bin Laden, ¿no? Con lo que había hecho el ridículo, pues era una fake news. Efectivamente, hace mucho daño. Lo que pasa es que a mí no me da ninguna garantía el hecho de que la comisión vaya a estar, no sea un órgano independiente, sino que sea un órgano que dependa del gobierno de turno. Y me da igual, y enfrente además la persona o el personaje de Iván Redondo, que me da igual el Iván Redondo que venga en un futuro gobierno. Es decir, eso a mí no me ofrece ninguna garantía. Y además me parece muy significativo que todas las asociaciones de la prensa, todas las federaciones y colectivos de medios de comunicación lo hayan puesto en tela de juicio. Y lo hayan puesto en tela de juicio y hayan pedido, si es que finalmente esto se desarrolla, participar en esos comités y tener presencia, si es que finalmente salen. Bueno, en principio sí que estaba contemplado contar con la colaboración de los medios de comunicación, pero claro, a ver si el que decide al final está el gobierno prácticamente, pues no sé. Sí. Álvaro, rectificar es muy importante en política. Tampoco el que rectifique por sistema. Lo que rectificar, cuando alguien hace algo mal y rectifica, mejor. Que no es lo normal, que normal es que no se rectifica, ¿no? Este tema ayer se nos planteó en la universidad, ¿no? Y coincidiendo con Carmen, voy a decir básicamente lo que dije entonces. Es decir, hay un problema, que es verdad que hay un problema enorme, que son las noticias falsas. Lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos, lo vimos hace 4 años. Durante 4 años un presidente que ha llegado a escribir 80 y no sé qué mil mentiras. Es decir, hay un problema que es bueno atajarle, porque si no se pervierte hasta el sistema democrático. Pero se ha hecho todo mal. Es decir, yo creo que esto hay que atajarlo desde el punto de vista, entre comillas, operativo, a través de instrumentos que ya tenemos, como es el Centro Nacional de Inteligencia. Y atajarlo desde el punto de vista participativo, haciéndolo de otra manera, nunca dependiendo de un gobierno, porque da lo mismo que sea Iván Redondo que sea Miguel Ángel Rodríguez, el que sea. Nunca dependiendo de un gobierno, en todo caso dependiendo del órgano de la soberanía popular, que son las Cortes, el Parlamento, y con la presencia de todos los posibles afectados. Pero que algo hay que hacer, sí. Por otra parte, sí es verdad que hay un cierto mandato de Europa en esa línea, pero espero que rectifiquen. Sí, que sea un órgano independiente, que sea un órgano con garantías y no sea un órgano político más, que es de lo que se está hablando. Porque, Carmen, en este caso, ¿sí que cree que de verdad hay un fondo político de controlar, de dirigir, de censurar? Yo no sé si esa palabra en este siglo XXI se puede utilizar. Sí, pero es o que no. eso es consustancial al poder. O sea, el poder siempre ha intentado, de alguna manera, y sobre todo controlar a los medios de comunicación, evidentemente. Es que esto es más viejo que el mundo. O sea, hay muchas formas de censura, no hace falta ponerlo en un boletín para saber lo que todos los políticos de todos los colores hacen por la mañana cuando descuelgan el teléfono y llaman a los medios de comunicación a otra gente. Es decir, eso es consustancial al que tiene el poder en cada momento. ¿Debería serlo? No, pues si los medios de comunicación son parte del sistema. Unas veces te pondrán bien y otras veces te pondrán mal. Bueno, lo decían hace un momento, vamos a abordar el tema de las vacunas. Se ha hablado mucho, largo y tendido esta semana de todo lo que ha ocurrido. Bueno, finalmente ya saben que la Agencia Europea del Medicamento estaría dispuesta en un principio a dar a Pfizer una autorización extraordinaria para que pueda distribuir esa vacuna de manera inmediata, vacuna efectiva en cuanto
se confirmen sus buenos resultados. Se habla de unos resultados eficaces en un 90%. La Unión Europea acaba de comprar, ya lo saben, 300 millones de dosis, buena parte de ellas irían para Palencia. Y en todo esto Rusia se ha lanzado a la competición por la eficacia. Ha dicho también esta semana que su vacuna, una vacuna rusa, es incluso más fiable que la de Pfizer y eleva esa eficacia no al 90, sino al 92%. En España, el ministro de Sanidad de momento descarta que ponerse la vacuna del coronavirus vaya a ser obligatorio para toda la ciudadanía, que ahora sí les pido a nuestros contertulios también que reflexionen sobre esta cuestión. Bueno, ¿cómo será el plan de vacunación? Lo veremos porque en principio debiera estar listo en el mes de diciembre. Yo, bueno, espero que discrepancia ante el rayo de esperanza, ¿no? Que es la vacuna, ¿no? Sí, espero que se organice bien, porque además exige una organización muy buena. Esta vacuna primera que se conoce, que por cierto no sabemos el precio todavía, tiene que conservarse a 70 grados bajo cero, es decir, no se puede hacer de cualquier manera. Sí, entonces espero que se organice bien y no entremos en un pugilato ridículo entre comunidades autónomas, como hemos tenido hasta por las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esperemos que se organice bien. Lo de las vacunas, la rusa y tal, hombre, esto parece la carrera espacial, lo que pasa es que hay vidas humanas por el medio, ¿no? Creo que hay que ser un poco más serio. Y repito lo de antes, es fundamental el papel de la Unión Europea. Es decir, primero, porque el dinero que nos va a costar a España, que es solo una parte de la vacuna, es dinero que ya nos lo ha dado la Unión Europea. Y la otra parte lo paga la Unión Europea. Y más importante que eso ha sido la centralización de la gestión del tema de las vacunas, que no solo se ha invertido en esta, sino en otras 4 o 5. Por lo tanto, pero no nos engañemos. La vacuna, esta y las que vengan, no nos va a volver en un periodo corto a la situación en la que estábamos el verano del 2019, por ejemplo. Es decir, el virus nos ha cambiado la vida y nos la va a seguir cambiando. ¿En qué sentido? Pues que igual nos tenemos que acostumbrar que cuando llegue la época de septiembre-octubre a ponernos otra vez todos la mascarilla, por ejemplo. Y determinados, que no sé si hablaremos luego, por ejemplo la hostelería y demás, medidas que tienen que tomar ahora tendrán que ir asumiendo que son para que se queden. Pero sí que necesitábamos un mensaje de sí, esperanza. de optimismo. Pero de hecho, es increíble, vamos, no es que sea increíble, pero a mí me causa cierta sorpresa, ¿no? Como se anuncia la vacuna, las bolsas suben, el responsable del Banco de España dice que bueno, que entonces habría que ajustar las predicciones tan desastrosas económicas que hay para nuestro país. O sea, quieras que no, el hecho de que haya una vacuna, ahora, claro, no hay que lanzar las campanas al vuelo, veremos a ver, se habla de una efectividad del 90%, yo de esto de las vacunas no entiendo, y efectivamente se habla del problema logístico que se plantea porque no puede estar más de varias semanas varios días, menos de 5 días no puede estar de menos 70 grados. menos 80 grados, que eso es mucho. Entonces, bueno, el reto está ahí y comparto lo que dice Javier, a ver cómo al final se hace la distribución. Más allá de la carrera por lograr la primera vacuna más efectiva. La noticia de la vacuna fue importante. Se vio en las bolsas, además, para todos los países, pero dentro de los países fue, si cabe, mucho más importante para España, porque tenemos un país que prácticamente 1/3 de su Producto Interior Bruto depende del turismo. Claro, es decir, plantearnos que se empiece a pensar ya en el verano del 2021, no en la normalidad del 19, pero sí en una normalidad que permita a la gente moverse y que aquí puedan venir no 90 millones que igual no vuelven, igual tampoco es bueno que vuelvan, pero que sí que puedan venir 40, 35, 50 millones de turistas. Si hay algún país que ha respirado, es este. España. Bueno, veremos cuándo llegue, cómo se organizan las campañas de vacunación y veremos también cómo es la respuesta ciudadana, ¿no? Porque en duda está quiénes y cuántos van a querer vacunarse. Vamos a ver, es verdad que la sociedad española es verdad que es poco proclive a rechazar las vacunas, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, este año en la campaña de vacunación de la gripe, se pidió que la gente se vacunara y ha habido unos récords de vacunación impresionantes. Veremos a ver qué pasa con la vacuna de la gripe. ¿Ustedes creen que esto puede ocasionar un problema? Porque para que una vacuna funcione tiene que haber un alto porcentaje de vacunados, lo decían los expertos. Hombre, yo he oído, yo creo que lo hemos oído todos, lo de, bueno, a mí primero que se lo pongan los políticos y luego ya me van contando. Bueno, yo me apunto el primero, yo me apunto el primero. Si vale decirlo, yo me apunto el primero. Qué valiente. Bueno, yo también... Qué valiente.
también te ha dicho Carmen, ¿eh? Yo también esperaría ver un poco... Somos los cómo- del norte, somos cómo- así. Nos sacrificaremos. No, bueno, esperemos que cuando ya realmente se ponga a su distribución sea porque efectivamente hay un respaldo científico, que faltaría, ¿no? Pero claro, como nos han venido contando que para que una vacuna sea realmente segura hacen falta tantos años, claro, ahora evidentemente esto ha acelerado muchísimo los procesos, hay más inversión, hay más trabajo, hay más, porque esto está siendo... Sobre todo hacía falta más dinero. Claro. Para que una vacuna... La malaria tardaron muchos años porque no había dinero. Claro, entonces- Ahora ha habido dinero y toda la gente investigando sobre un asunto que es imprescindible. Claro, claro, es que Y es... quiero redundar en el tema, independientemente de la certificación sanitaria, cuando la haya, si es que la hay, que esperamos que la haya, independientemente de las perspectivas que tenga el gobierno de qué porcentaje de la población vaya o no a vacunarse, si son pocos los que deciden dar el paso, ¿creen ustedes que el gobierno central debiera obligar a la ciudadanía ante un problema de salud pública, como nos han obligado a otras cosas, a que la vacuna se ponga de forma masiva, tanto al que quiera Bueno. como al que no quiera? Yo creo que no se va a llegar a esa Yo situación creo que porque el tampoco. indicativo de este año de la gripe es que la gente ha ido a vacunarse de la Una gripe. vacuna conocida En y todo con una caso, trayectoria de Sí, pero había décadas, mucha ¿no? gente sí, que no se sí, pero vacunaba de en, la todo- gripe, ¿eh? en todo caso, negacionistas, no sé si cada vez hay más o hay menos, pero si se llegara a esa situación, mi opinión, creo que sin civismo no hay libertad. Y si para salvar la libertad de todos, si para salvar la libertad de todos y por el bien de la salud de todos, empezando por la de cada uno, hay que, entre comillas, obligar a que la gente se vacune, sobre todo la gente que puede estar más afectada en riesgo, yo creo que habría que hacerlo. Porque supongo que el gobierno podría hacerlo. Con la ley pues es posible, habría que verlo, pero es posible. Es decir, ahora hay una obligación de vacunar a los niños de no sé qué, de no sé cuál. Ya existe esa obligación de vacunar, ¿eh? Sí, pero los niños, por ser menores... Entonces, si hubiera duda, yo eso no haría como las mascarillas, si de mí dependiera esperar a que alguien, una consulta. Creo que habría que tomar esa decisión. Si es con consenso, mejor. Hombre, igual ya no había ni consenso para eso, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? El Pero, consenso no está de moda últimamente, desafortunadamente. No está de moda. pero sin civismo no hay libertad, No, yo ¿eh? creo Sin que- civismo no hay libertad. Desde El que luego. no se pone la mascarilla porque dice que se le coarta la libertad, lo que está haciendo es impidiendo su libertad y la libertad de todos. Pero fijaos que yo creo que es que lo hemos ido viendo, como la mayor parte de la sociedad, de las personas, son súper responsables. Es decir, confinamiento. Hay medidas que yo pensé que nunca iba a haber la disciplina o la conciencia de casi todo el mundo, en su gran mayoría. Que hay negacionistas, que hay gente inconsciente, que hay egoístas, pues sí, pero es muy minoritario. Por lo tanto, yo creo que eso de la vacuna no vamos a tener que llegar al extremo de No tener que creo. obligar, vamos, creo yo. Bueno, pues de nuevo llamamiento a la responsabilidad. En Palencia llevamos varios días de datos en cuanto a positividad que no son malos dentro de la situación complicada que hay ahora mismo en la provincia de Palencia, que es fundamental la responsabilidad individual de cada uno para no llegar a situaciones, por ejemplo, de nuestros vecinos de Burgos, que se enfrentan a una situación bastante complicada y donde se están pidiendo medidas mucho más estrictas para intentar acabar con una curva que allí se está disparando con las consecuencias que eso puede tener en el futuro. Así que bueno, siempre eso recordarlo, ¿no? Sí. La responsabilidad individual. Eso es que es fundamental. Yo creo que es que depende de todos y cada uno de nosotros, independientemente de lo que hagan los gobiernos o no. Hay que mirarse el ombligo y decir, ¿yo realmente estoy siendo responsable y estoy tomando todas las medidas que debo? Pues hay que hacérselo ver. ¿Creen que el gobierno acabará cediendo y permitiendo al Ayuntamiento de Burgos que confíe en la ciudad, como así lo ha pedido el alcalde y la Junta de Castilla y León, o lo ven a estas alturas alejado? Para terminar, muy rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Yo creo que la idea del Gobierno central es esperar a que surtan efecto las medidas que sean de restricción de la hostelería y demás, y confinamientos perimetrales, y luego pues se verá. Yo creo que hay que esperar unos... Yo creo que el no sé. gobierno no está, también lo planteó Asturias, no está manteniendo el criterio de no tomar una decisión de ese tipo en un punto concreto, esperando a ver cómo evoluciona, pero cuanto más se retrasen determinadas medidas, se demuestra que luego más tarda en
en funcionar, ¿no? Creo que uno de los problemas que hemos tenido en este país es plantear la dicotomía economía y sanidad, y los países que han atendido por encima de todo y primero la sanidad son los que ya económicamente están mejor. Hablemos de Nueva Zelanda, Corea del Sur, que a nadie se le está obligando a lo que hizo, ¿no? Entonces, veremos. No creo que haya muchos días de plazo para ver si hay que ir a un confinamiento selectivo, territorial, por zonas, por personas, por colectivos, veremos. Dependerá del civismo de todos. Bueno, pues veremos y estaremos pendientes. Javier Gómez Caloca, Carmen Cuesta, gracias por habernos acompañado en este ratito de televisión aquí en La 8 Palencia. Que pasen un buen fin de semana. Yo me gustaría decir una cosa rápidamente, Javier, muy rápido. Nada, un saludo y todo mi apoyo a los vecinos de Cervera, de La Pernilla y demás que están peleando porque no se cierre la oficina de la Seguridad Social, porque todos sabemos que detrás de oficina que se cierra, gente que se va. Se van a jubilar sus 2 funcionarios y es... Bueno, les conozco a los dos. Es probable que no haya reposición y que la oficina acabe cerrándose. Bueno, estaremos también pendientes de lo que pasa en Cervera. Gracias a los dos de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a ustedes. Cuando son las 6 en punto de la tarde ponemos el punto final, este espacio de debate, de tertulia aquí en La 8 Palencia. Disfruten del fin de semana, tengan mucho cuidado y sean felices. Adiós.